Y hoy que he pensado en nosotros, te escribo sobre teclas la emoción de esos besos sin resolución. Hoy, en Intraverso, Eleis. ¿Qué tal? Bienvenidos a Intraverso. Estamos a domingo 13 de julio y hoy tenemos otra entrevista más, en este caso con dos artistas. Ellos son Calle y Cristina. Ambos forman el proyecto que se llama Eleis y vamos a entrevistarlos hoy, a hacerle varias preguntas porque a mí al menos su música me produce mucha curiosidad y creo que tienen muchas cosas interesantes que contarnos. Primero los saludamos. Calle, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, muchas gracias por tenernos aquí, por ofrecernos poder charlar contigo y estar en este podcast que mola tanto. Y nada, bueno, nosotros somos Eleis y bueno, pues a ver qué nos preguntas, qué nos comentas y tal. Y nada, somos efectivamente un grupo que empezamos en 2017, más o menos. Y nada, pues hacemos un poco la música que nos gusta. La idea del proyecto es que no nos queremos cerrar a hacer ningún tipo de música. Ya te iremos contando un poco a lo largo de la entrevista, y imagino que irán saliendo cosas, pero nuestra, digamos, filosofía del proyecto es no cerrarnos a hacer ningún tipo de música. Si para una canción nos apetece esta formación y este rollo, pues adelante, y que sea muy pop y otra cosa muy jazzera o muy metalera o lleve por donde nos lleve la inspiración y la música que nos apetezca hacer en ese momento. Si escucháis un gato de fondo, no os preocupéis. Es que basta que me ponga a hablar yo para que salga él a dar su propio concierto, ¿no? Pero bueno, para empezar, el origen de Eleis, Chris y Calle, he leído en vuestra bio de Spotify que comenzó todo como un proyecto universitario, ¿no? A mí este dato me interesa muchísimo. Contadme cómo fue esta iniciativa en la universidad. Pues nosotros nos conocimos en el conservatorio. Aunque somos de instrumentos diferentes, coincidíamos en clases teóricas y demás. Y luego, pues, Cayetano empezó a hacer un grado en producción musical. Si quieres contarlo tú, que es tu grado. Sí, bueno, yo estudié en SAE, ¿vale? Entonces estudié producción musical y básicamente necesitaba, para el final de ese grado, necesitaba pues hacer un proyecto que bien podía ser algo de investigación o algo más práctico. Y la verdad es que dije, pues estudiando producción musical, ¿qué hay más práctico y qué hay más proyecto que grabar un disco? Así que nos pusimos manos a la obra y claro, la idea era que normalmente tú grababas a otra persona, pero siendo músicos también, pues dijimos, vale, y si directamente hacemos un grupo de cero, hacemos canciones de cero y todo para el proyecto. Y a partir de ahí empezó la bola de nieve, más para abajo, para abajo, para abajo, y hacer más cosas y más cosas. Y yo creo que en origen como que me lo propusiste tú. Oye, ¿quieres que te grabe a ti algo? Es verdad. Digo, si yo nunca he hecho nada por mi cuenta. Entonces, pues le di una vuelta, empecé a hacer alguna cosa y luego dije, oye, mira, yo creo que mejor si nos juntamos los dos y ponemos más de nuestra parte para hacer algo más grande. Claro, es verdad, porque también, claro, lo que te comentaba es que empezamos a componer la música, digamos, a raíz del proyecto. No es como si nosotros siempre hemos compuesto música por separado y tal, pero la idea de montar el grupo, pues, o de empezar a componer, digamos, fue componer para este proyecto. Entonces, aunque originalmente iba a ser Chris, digamos, la que iba a ser Eleis, los dos estábamos componiendo, los dos estábamos haciendo mucho. Yo estaba, digamos, saliéndome también de mi rol de productor, involucrándome mucho. Entonces al final dijimos, vale, y si directamente lo afrontamos más como un grupo de música entre los dos y nada, y eso. Y al final esa fue la solución que vimos más guay y tiramos para adelante. Hicimos los temas del disco y ahí a partir de ahí a rodar. Y por curiosidad, a nivel musical es evidente que os funcionó eso que comenzó como un proyecto de universidad. ¿A nivel académico os valió? Pues sí, la verdad es que nos valió también. Fue bastante heavy, porque además no fue, digo, venga, vale, no vamos a hacer un disco, pues eso, para empezar,
la mayoría de gente cogía a grupos que ya existían y decía, vale, yo voy a hacer la parte de producción y punto. Y nosotros aquí nos ves y bueno, has escuchado el disco, entonces pues aquí no solo, digamos, es banda de rock, pop, sino que hay cosas orquestales, coro y bueno, pues esto fue arrastrar también a muchos compañeros del conservatorio, muchos amigos de todas partes y claro, lo bueno es que sí que mis profes en ese caso sí que valoraron muy bien el despliegue, ¿no? de medios venga, de repente un día llevaba a la universidad, pues eso, una mini orquesta una mini sección de cuerdas, otro día un coro, otro día otra cosa. Sí, bateristas pues muy buenos también, etcétera, un poco de todo. Y claro, eso sí, al final funcionó, la verdad. Bueno, a ver, estamos hablando del disco. El disco lo publicasteis en 2019, perdón. Se llama Escape. Y ahora, bueno, habéis sacado justo hace un día un single que se llama Racing. Y vamos a hablar más tarde tanto del disco como de este nuevo single y bueno, y de la puerta que abre este single, ¿no? Porque imagino que vendrán más cosas. Pero sobre todo, yo detecto que vuestra música está muy elaborada. Me gusta mucho que creáis ambientes, no sé cómo decirlo, que es una atmósfera muy peculiar particular en cada canción. Y esto me lleva a preguntaros sobre vuestra formación musical. Antes ha dicho Cristina que sois de instrumentos diferentes. ¿Qué instrumentos son esos en los que os formasteis? Yo estudié piano en el conservatorio, él estudió clarinete. Y luego también un poquito ahí de bajo eléctrico. Sí. Y realmente el dúo somos él y yo. O sea, toda la música está compuesta por los dos y tocada en lo que podemos entre los dos, porque más allá de lo que hemos estudiado, pues somos multiinstrumentistas. También manejamos un poco guitarra, pues yo canto en el disco también. Yo he hecho bajo. Sí, yo toco en el disco, yo toco pues bajo eléctrico, muchos sintetizadores, teclados, guitarras eléctricas en general, clarinete, lo que hay de clarinete también, claro, y alguna cosilla más que me estaré dejando, bueno, instrumentos de percusión pequeña, etcétera, coros, eso totalmente. Y Chris lo mismo, Chris toca pues guitarras, sobre todo las guitarras acústicas, muchas de las guitarras eléctricas también. Las guitarras no las dividimos entre los dos. Esto es a ver quién quién le sale mejor esta parte. Claro, sí, a ver quién le sale mejor esta parte, sobre todo en las grabaciones. Luego a lo mejor en directo, pues Chris como es la pianista y ahí pues yo puedo cacharrear un poco en el piano, pero no puedo hacer las cosas que hace ella. Pues si hay algo de piano, prima que lo haga ella y ya yo me apañaré con la guitarra como buenamente pueda. Pero bueno, he tocado pues piano, teclados varios, también algunos sintes, guitarra, canta, por supuesto. Y nada, entonces, muchos instrumentos, como ves. No en todos ha sido la formación reglada del conservatorio, sino luego, pues eso, algunos ha sido aprendiendo por nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, en bajo eléctrico empecé porque, bueno, a mi padre le regalamos una guitarra y ya que él iba a tocar la guitarra, pues ¿por qué no? Yo no me apuntaba a bajo eléctrico y así tocábamos juntos. Y entonces íbamos a una escuela en Tres Cantos, que es de donde yo soy, y pues allí empezamos a aprender el guitarra, yo bajo. Y Chris, por ejemplo, pues de pequeña, con su guitarra y su loop pedal, era una Ed Sheeran en miniatura. Luego, de cara al directo... Buena comparación esa, con Ed Sheeran, Cristina. Bueno. Y luego en el directo sí que, claro, al ser nosotros solo dos, pues no podemos abarcar todo lo que podemos abarcar en el disco, que vamos al final grabando por separado. Entonces sí que allí pues vamos cogiendo diferentes amigos músicos y vamos de diferentes formaciones, pues depende de la disponibilidad de cada uno o de qué tipo de concierto es, si es uno más elaborado, uno más acústico o el espacio o lo que sea. Incluso hacemos a veces arreglos diferentes de las canciones del disco. Y por supuesto, sin ánimo de meterme en la vida privada de nadie, pero creo que salta a la vista que sois pareja, ¿no? Sí, somos pareja. Y yo quería preguntaros sobre eso, a la hora de ¿cómo decirlo?, de musicalmente o a la hora de componer o de tocar, ¿la cosa fluye o en ocasiones es difícil huir de los roces que pueden surgir del día a día?
Es la única pregunta que más o menos puede rayar la vida privada, ¿vale? No van a haber más. Yo no creo que la vida privada... Haya roces en la vida privada que influyan en si tocamos peor o mejor. Uh-huh. Quizá es más que al tocar igual surgen roces que luego pueden afectar un poquito más o menos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay más una cuestión de, efectivamente, que a veces lo hemos hablado incluso, de decir, el grupo nos encanta y es uh-huh. nuestra salida, nuestra manera de sacar pues la música que llevamos dentro y queremos y digamos pues eso, que nos apetece hacer en el momento y que además pues, nosotros cambiamos mucho digamos de la música que nos va gustando y que queremos hacer. Entonces pues bueno, el grupo nos importa mucho en ese sentido, es evidentemente, pero siempre también hablamos de que bueno, que no queremos por supuesto que eso se choque con nuestra relación. Entonces pues bueno, ahí tratamos la verdad de mantenerlo bastante separado en ese sentido y de bastante claros los límites, ¿no? Digamos, para que no pasen cosas. Pero bueno, a veces efectivamente es complicado cuando mezclas trabajo y lo personal, pues bueno, uh-huh. hay momentos en los que sí que surgen roces y tal. Pero vamos, por general lo menos. Sí, o sea, luego las cosas se hablan y ya está. Nos entendemos bastante bien y... Sí. Comunicación, al final es lo más sano, tanto en un grupo como en una relación, como en el trabajo, sí, como con cualquier cosa. Un grupo al final, bueno, pero sí, no deja de ser una relación entre varias personas, entonces, pues bueno, no será a lo mejor una relación amorosa, pero es una relación y que hay que cuidar, evidentemente, y comunicarse. O sea que... Yo estaba en un grupo de música en el que éramos 4, yo era cantante y guitarra, luego estaba otro guitarrista, bajo y batería. Y a la otra guitarra le gustaba decir que éramos un matrimonio de 4. Claro. Y si te paras a pensarlo, es verdad, porque nos dábamos las mismas alegrías que un matrimonio y también los mismos disgustos. Entonces, bueno. Totalmente. Va por ahí la cosa. Antes de conocer cómo componéis, me quedan 2 preguntas más. ¿Por qué el nombre de Eleis? No sé qué significa. Pues el nombre tampoco significa nada en concreto. Vale. Teníamos que elegir un nombre y un día estábamos en la cola de un concierto, creo. Es verdad. Y como había que esperar mucho tiempo, dijimos, ¿y si pensamos esto? Y empezamos a hacer como de ideas, ¿sabes? Y pues no sé, salían cosas de algo que nos gusta, algo que no sé qué. Y dije yo, ¿y si combinamos 2 palabras aleatorias, ¿sabes? Sí. No recuerdo qué fue, la verdad. O sea, si tú lo dices, vale, pues sí, adelante. Yo no lo recuerdo. No sé, como yo qué sé, empezamos a juntar nuestros nombres, tal, y luego pues empezamos a coger personajes de ficción. Es verdad, es verdad, y vale. Entonces combinamos Eleven de Stranger Things, porque estaba en auge en ese momento. Es verdad, claro. Y Chris, ya está. Tampoco, o sea, dijimos, ¿no suena bien? Bueno, claro, ¿no está registrado? No, pues venga, ya está. Esa fue importante, sí. Esa es la clave, si suena bien y sobre todo no hay que pagar por él y ya está, claro. No hay... Honestamente, luego pensándolo bien, es un nombre bastante... a mí me gusta mucho personalmente porque me parece un nombre bastante como etéreo y bastante ambiguo. En el sentido de... Suena bien. Suena bien, me parece que suena bien. Me parece que es ambiguo. Tiene una ambigüedad para empezar en que, claro, nosotros siempre decimos Eleis porque realmente si tú te atienes a la, digamos... a la ortografía española, si fuera Eleis, debería tener una tilde. Y entonces siempre lo hemos concebido como Eleis, pero absolutamente todo el mundo siempre ha dicho Eleis. Entonces, yo mismo al empezar lo he dicho. Sí. No pasa nada, no. En ocasiones es Eleis, que ya ahí ya digo, ya no te sabes. Esa es complicada ya, pero sí, es verdad, también lo dicen. Entonces, bueno, o sea, al menos ahí ese punto de esa ambigüedad, ¿no? Ni siquiera suena tan suficientemente extraño como para que no sea, yo qué sé, algo material cercano, ¿sabes? Ni siquiera sabes muy bien cómo pronunciarlo. Pero no significa nada y no te sugiere nada. O sea, si quieres saber lo que es, vas a tener que meterte a escuchar. Claro, exacto. ¿Sabes? Y a la vez sí me parece que tiene eso, un carácter como un poco etéreo, poco atmosférico, ¿no? Como también intentamos hacer después en nuestras canciones, que intentamos hacer lo que has comentado, también de que no solo a lo mejor te fijes en la melodía, en la letra, en tal cual, sino que te generen una atmósfera, que te lleven a cierto sitio, a un sentimiento, a un tal, etc. Entonces,
me parece que es un nombre que refleja bastante bien al final, ya más allá de dónde viene, ¿no? Uh-huh. Esa mentalidad de tan atmósfera, tan meterte en situación directamente. Y que puede ser lo que quieras que sea. Y puede ser lo que quieras que sea, efectivamente. Hasta el Ace. Bueno, a partir de ahora, quien quiera escucharlo quien quiera saber qué significa puede escuchar las canciones o ver la entrevista esta y ya efectivamente una explicación amplia y detallada. Y por último, antes de saber cómo componéis, al margen de Ace, ¿tenéis proyectos? Por ejemplo, Calle, yo creo que tú eres productor, lo has mencionado antes, y trabajas con artistas. Creo que, por ejemplo, con Xenia, que se pasó por aquí, has trabajado, ¿no? Efectivamente, yo me dedico a la producción musical, realmente. Uh-huh. Y bueno, después de esto, digamos que fue mi primer disco, pues ya he producido con varios artistas. Efectivamente, he producido con Xenia, pues las últimas canciones que ha lanzado. La verdad que es un gustazo siempre trabajar con ella. Uh-huh. Y me encanta siempre lo que me trae, pues tiene unos mundos súper curiosos y además luego mola mucho el rollo de currar con ella, nos entendemos muy bien, entendemos por dónde quiere tirar y tal, y eso es fantástico y me deja hacer mucho, que eso a mí también, luego como productor y como músico, pues mola también, cuando tienes ese punto de conexión con alguien que dices, puedo tirar por aquí porque sé que le va a gustar, pero a la vez, ¿sabes? Me está dejando pues poner mi granito de arena en el sentido, en la dirección en la que yo creo que va a ir. Y bueno, con Xenia y con varios artistas más. Y sí, eso es principalmente lo que hago a nivel de música. ¿Y tú, Cristina? Yo pues me dedico a la composición para medios audiovisuales. Hago bandas sonoras de cortos, sobre todo ahora. Y la verdad que es también un camino que me gusta mucho. Es un camino que querría seguir también desarrollando y lo disfruto mucho hacerlo también. Uno de los cortos que he hecho recientemente estuvo en la preselección para los premios Goya incluso, o sea que muy guay. ¿Qué corto es ese? Para que se llamaba Chao Pescado. ¿Perdón, puedes repetir? Chao Pescado. Vale. Pero escrito Ciao. Pues si a alguien le interesa indagar por ahí, puede buscarlo. Vamos a conocer cómo componéis. Y bueno, la primera pregunta es si podéis describirme ese proceso compositivo a dúo de Ace. ¿Cómo es? Podemos describirlo. Es bastante cambiante de todas maneras, ¿eh? O sea, la verdad es que depende puedes ir canción a canción y te podemos decir que hay cosas diferentes. El disco sí tuvo cierto toque de decir, vale, vamos más o menos por aquí, pero bueno, es que aún así en el disco había algunas cosas que ya venían de antes y tal, y luego en algunas de las cosas que hemos hecho después, que bueno, principalmente que haya salido es No Estás, pero también la canción que salió ayer. Cambia mucho la cosa. Por lo general, uno de los dos tiene cierto tipo de idea, ya sea viniendo de su instrumento. En ese caso sería más bien Chris con el piano y yo con la guitarra, no tanto con el clarinete. Con el clarinete es más complicado componer al ser un instrumento monofónico. Entonces, pues bueno, normalmente si yo compongo suele venir más a lo mejor de guitarra o de directamente tirar de alguna percu o algo así. Y tenemos una idea. Esa idea se la presentamos al otro y el otro siempre tiene alguna sugerencia que nos saca un poco de la zona de confort, la verdad, de oye, ¿y si esto tal? ¿Y si esto cual? Y nos dejamos llevar, vale, ok, por aquí. Y desarrollamos un poquillo y a partir de ahí luego ya sí llega un momento en el que me suelo encargar yo de todo el tema más de pulir ya la producción de una demo. Cuando a partir de esa idea que luego hemos retocado los dos. Ahora a lo mejor te pongo una idea más, o sea, una canción más concreta de ejemplo. Y ya después pues me encargo yo más de la producción, de pulir ciertos detalles, de efectos, de cosas, de tal, esto, a lo mejor tiramos por aquí, por allá, tal. En ese momento Chris ya hace una función más de productora, de sugerir, ¿sabes? O sea, yo voy haciendo más de, vale, esto por aquí, y ella me dice, no, pero ¿y si tal? Esto cual es más una guía, yo me pongo más en ese momento manos a la obra.
Y luego durante la grabación, pues desde grabamos la misma demo más o menos, pero mejor, o nos cargamos la canción y la hacemos de nuevo, que nos ha pasado también. Entonces, pues bueno, un poco de todo. Sí, luego mientras pues él está ahí terminando lo que es la demo, pues yo suelo encargarme más de la parte de hacer melodía y letras. Claro. O sea, estamos hablando instrumental normalmente y solemos componer por lo general siempre instrumental primero y luego melodía y letra. Entonces... Obviamente todo esto lo vamos compartiendo el proceso entre los dos, pues para ver si estamos de acuerdo, si no, a ver si da el sonido exacto, si podíamos buscar un poquito más. Algunas salieron más de manera natural o ya como la idea estaba súper clara y el proceso fue muy rápido, y algunas no llevó su tiempo para encontrar queríamos. Por ejemplo, bueno, perdona, sí, que ibas. No, bueno, iba a preguntaros que vuestras canciones son la mayoría, salvo una en inglés, si no me equivoco. A la hora de afrontar la escritura de las letras, como... Mira, ¿veis? Un gato. Madre mía. A la hora de afrontar la escritura de las letras, ¿cómo lo hacéis? Habéis dicho que es primero música, por norma general, y luego metéis con la letra, pero me refiero a la hora de soléis tener, no sé cómo decirlo, problemas a la hora de usar metáforas, de elegir qué palabra utilizar, de la estructura. Bueno, no sé, depende mucho. Yo me acuerdo que las canciones del disco las hacía, primero pensaba una melodía y como que me la escribía como líneas que representaban las sílabas y un poco poniendo pues la forma de la melodía, tipo si va haciendo más agudos, si va haciendo más graves, ¿sabes? Cada línea, y si eran más cortas o eran más largas las sílabas. Entonces iba como rellenando las líneas, los huequitos, con palabras que me cuadraran. Tampoco tenemos muchísima dificultad con el inglés, entonces, pues bueno, alguna cosa, pues sí que preguntas a alguien que sepa un poquito más, si tiene sentido lo que quieres decir, o investigas un poco. Pero en general te suele fluir bastante bien, la verdad. O sea, vamos, desde el punto de que yo aquí ya he sido, en esta sección siempre ya he sido más de, a ver, ¿qué te parece? Y yo entonces me pongo pegas y digo, a ver, pues aquí igual esto tal, esto cual, ¿no? Luego pero sí, algunas son más de, pues tienes como una idea, ¿sabes? Pues puede ser un textito, por ejemplo, y pues como que vas cogiendo frases del texto que tengas y las traduces y las reordenas, algo así también puede ser. Recuerdo una, por ejemplo, en Break My Mind, que Break My Mind la escribimos como 3 veces. Diferentes. Como 3 sí, hay tres Break My Minds diferentes. La primera de ellas, de hecho, no se llamaba Break My Mind, la llamábamos Heavy, porque era la canción Heavy del disco. Entonces, se llamaba Heavy. Y teníamos una melodía y tal. De hecho, hay gente que es como muy fan de esa versión antigua todavía. Pero bueno, esa recuerdo que no nos convencía del todo, dijimos, nada, hay que darle aquí y darle un revisado a esto. Y estábamos en casa de una amiga y lo que estuvimos haciendo era como apuntar, teníamos claro el tema. Y lo que hicimos es un ejercicio que en realidad creo que es relativamente típico a la hora de, vale, ¿qué puedo escribir? Que es, empezamos a buscar palabras y versos, digamos, sin más sueltos, sin realmente poner cosas. O sea, sin realmente darles ningún tipo de orden, sino esto me encaja, dentro de este concepto de, pues, me están un poco ahogando la gente con sus cosas, con sus movidas, no me dejan ser quien soy, etcétera, que es un poco el concepto por general del disco, ¿vale? Pues empezamos a poner un montón de versos, de palabras que caíamos y que nos gustaban y nos parecía que creaban esa atmósfera, ¿no? Y todo eso en una libreta y después al rato me escribe Chris y me dice, oye, que ya tengo la letra, que he estado aquí hilando esto por aquí, esto por allí, esto por allá. Hizo su truco de la melodía, que me parece una de las cosas más fantásticas que he visto en el mundo. O sea, es como, o sea, si has trabajado con MIDI, es como ver el MIDI escrito, pero es lo que hace ella para saber, digamos, el dibujo de la melodía y las sílabas. Es genial, la verdad. Y como referencia rápida para ver qué tienes que cuadrar, ¿no? Y nada, en un ratito después estuvimos más tiempo haciendo la lluvia de ideas que después ella cuadrándolo todo.
y dije, ahora sí me convence esta canción. Después de las 3 veces, esta es la buena. La siguiente pregunta iba por ahí. ¿Suele cambiar mucho una canción de Elis desde la primera propuesta, a lo mejor, hasta lo final? Lo típico de que tenéis canción 1, versión 1, barra OK, barra 2, etcétera, etcétera, etcétera. Barra 2, final, OK, eso. De verdad, el bueno, barra 2, OK. 2, OK, sí, totalmente. Cambia mucho. De hecho, hay versiones bastante locas de cosas del disco. Pues, por ejemplo, hay una versión de That Kind of Love que es bastante electrónica, extraña. Hay versiones de Escape, hay unas cuantas diferentes también. Y de Break My Mind hay con letras diferentes, por ejemplo. No estás también porque No estás surgió de otro trabajo también por parte de Cristina. Entonces de No estás hay, digamos, un arreglo de combo de jazz, si no recuerdo mal. Sí, porque era del... Porque era de jazz del conservatorio. Entonces, sí, hay cosas bastante locas. Otra... Cambia mucho, o sea, algunas eran muy directas. Sí. Por ejemplo, una Unreleased, pues que has hecho tú, estaba muy clara desde el principio también, ¿sabes? Pero porque también puede ser que... ¿Cuál estás diciendo? Espérate que me... Bueno, no sé. La larga. Vale, sí, OK, sí. También depende a lo mejor. Sí. O sea, yo creo que las que están... La larga. Sí, vale. Ese es el nombre, larga punto. Larga punto 9 minutos. A lo mejor si son más de entre los dos, al final como tenemos que poner más de acuerdo, igual hay más versiones, pero si es una idea que viene de uno directamente más desarrollada, pues se ve más claro el final. Pero sí, por ejemplo, y luego hay como... A lo mejor la canción no es totalmente en otro estilo diferente, pero que tienen secciones que no existen. O sea, por ejemplo, The Reunion tenía un outro guitarrero, súper guitarrero, raro además. Ahora no sabría ni cómo definirlo, pero era una cosa muy extraña, que luego no nos encajaba con el vibe así medio R&B, medio jazzero, ¿sabes? Entonces, pues dijimos, vale, esto no encaja aquí, fuera directamente. Además, ya duraba bastante la canción. Pero bueno, sí, cambian mucho. Hay versiones por ahí bastante locas de algunas de las canciones. Y siendo dos, además, dos personas que sois músicos de formación, además sois pareja, hay una complementación ahí que es evidente. Entiendo que bueno, para vosotros componer puede ser relativamente fácil, pero a la hora de hacer canciones, ¿qué diríais que es lo más difícil para vosotros? No lo sé. Igual terminarlas, porque tenemos... Darlas por terminadas. Darlas por terminadas, 100%. Sí. Porque solemos tener buenas ideas y efectivamente yo creo que nos complementamos bastante bien en el sentido de que a lo mejor yo tengo un punto de vista más experimental por lo general y Chris hace que diga, vale, OK, sí, muy bien. Pero algo que lo vaya a escuchar la gente. Y luego Chris tiene pues a lo mejor a veces unas ideas como más pop, o que yo incluso digo, esto es un poco pegajoso y digo, hay que darle un poquito de más caña o de más tal. Depende, quiero decir, es un ejemplo y como te digo esto, te digo que por ejemplo, en la nueva, ella es principalmente, de ella sale la idea y esa no es que sea precisamente una canción, a lo mejor, pues yo que sé, ñoña, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo. Y bueno, el problema es cuando nos estamos acercando ya y hay menos cosas, digamos, que se pueden pulir y se pueden terminar. Nos estamos acercando al producto final, pero siempre vemos algo. Nos gusta mucho ir al detalle, nos gusta mucho cuidar, meter sorpresitas, meter cosas, meter ear candy, lo que sea, y al final decir hasta aquí, esto está, pues nos cuesta. De hecho, por ejemplo,
esta canción, Racing, lleva terminada 2 años. Más. O más incluso. Sí, porque la grabamos. 4 años. 4 años llevará terminada fácilmente. 4 años, joder. Lo que pasa es que terminada y mezclada y grabada. Quiero decir, el mismo archivo que hemos subido hoy en día. Lo que pasa es que, bueno, estábamos... Y si regrabamos esto, y si no sé qué, y si tal, y si añadimos y cambiamos. Y la verdad es que mientras tanto se lo enseñábamos a algunos compañeros y tal, y todo el mundo decía, nos gusta mucho, nos mola tal cual está, es bastante diferente a lo que habéis hecho, es fresco, es tal. Y llegó un punto en el que dijimos, mira, ¿y si dejamos de comernos el coco? No nos metemos en fregados. Claro, no nos metemos en más fregados. Que abrir la sesión... Hay que encontrar el archivo. Hay que encontrar la sesión, que tenga los mismos plugins, ya han pasado 4 años. En fin, entonces llegó un punto ya en el que decíamos, honestamente, si es que mola, como nos gusta cómo suena y nos parece que la canción está, entonces pues pa'lante, no vamos a darle más vueltas. Pero llegar a ese punto nos cuesta a veces demasiado. Y una de las preguntas que de las que yo más, digamos, conclusiones útiles saco es la siguiente. Me gusta mucho preguntar por los momentos de bloqueo, esos momentos de dificultad en la que o bien hay escasez de ideas o bien hay una canción que, ya no digo que no la cerréis, sino que se atasca, que no sabéis por dónde llevarla. En esos momentos, ¿vosotros cómo los superáis? Yo siempre hablo de 2 opciones, o forzar la máquina y ver hasta dónde sale, o dejarlo al día siguiente porque crees que a lo mejor no va a salir nada bueno si fuerzas. Vale. Depende un poco. Sí. Depende un poco. A ver, estamos hablando de que, por ejemplo, el disco se hizo con un deadline. Entonces, la opción de dejarlo, pues como esta canción como Racing, 4 años no era una posibilidad. O sea, las canciones tenían que estar y a lo mejor al ritmo de 1 por semana. Entonces, no había opción tampoco a dejar mucho. Lo que solemos hacer es, hombre, si en el día vemos, mira, hasta aquí está el trabajo hecho y tal, vale, fantástico. Si al día siguiente seguimos atascados, igual ya hay que hacer alguna cosa. Solemos tirar mucho de recursos, nuestros recursos como músicos. Los dos, la verdad es que somos, más allá de músicos, aparte, somos también consumidores de música. O sea, nos encanta escuchar música de todo tipo y dedicamos mucho tiempo a ello en nuestra vida. Entonces, lo bueno que te da eso es que, y además muchas veces nos la terminamos hasta aprendiendo a tocar, porque, bueno, ya que estamos y podemos, pues la sacas de oído, la línea de bajo, los acordes, la melodía, la canto encima, lo que sea. Entonces, lo bueno que te da eso es que te da al final ideas de recursos de qué hace la gente. Y cuando tenemos un atasco, pues tiramos de los recursos que tenemos interiorizados. Es decir, vale, no sé muy bien qué hacer aquí, pero en el estilo en el que estoy, en la tonalidad en la que estoy, puedo tirar por aquí. O en el estilo en el que estoy, puedo tirar por aquí. Y hay un punto que yo recuerdo que eso lo hablaba contigo cuando estábamos haciendo el disco. Hay un punto en el que las cosas empiezan a salir solas, que es pura inspiración, pero también es llegar a cierto punto en la canción, cierto punto en el que la canción hace clic contigo. La canción ya te inspira. Claro, exacto. Ya no es que la inspiración te venga, sino es que la propia música que estás haciendo te está inspirando y que hay veces que te pasa porque realmente la estás oyendo dentro de tu cabeza. O sea, yo hay veces que digo, estoy oyendo algo y ya me pongo a hacerlo y fantástico. Sí, oigo voces, pero son canciones, ¿no? Eso te iba a decir. En otras personas su reflexión sería diferente. Escucho cosas, me voy al médico. Pero en este caso es oigo voces, fantástico. Trae para aquí la grabadora que voy a darle, sea donde sea, aunque sea en la ducha, ¿sabes? Y de hecho yo tengo ideas de canciones que se oye en la ducha de fondo. Porque digo, esto no puede esperar. Pero no, hay momentos en los que realmente ya estás haciendo y has pasado cierto punto en el que lo que estás haciendo te gusta mucho, te convence mucho y te inspira. Y entonces para mí el punto de, digamos, forzar la máquina y utilizar los recursos va por llegar a ese momento. Una vez llegamos a ese momento ya no me hace falta nada, al menos a mí. Y creo que a ti te pasaba un poco igual. Sí, o sea, que ya dices. Sí que hay punto de bloqueo. Entonces, o sea, puede haber un punto de bloqueo. Yo creo que hay como 3 opciones.
o dejarlo para el día siguiente, porque muchas veces es como, bueno, me tomo un respiro y a lo mejor mañana me gusta, y muchas veces pasa, como que te has bloqueado o lo que sea. Otro puede ser lo que hablábamos, de coger influencias, inspirarte en música que te guste, demás. Y el tercero se me ha olvidado. Y sí, para mí es, honestamente, es eso, utilizar los recursos que hemos estudiado e incluso después, pues efectivamente, coger también referencias. Trabajamos, a veces nos toca, también por nuestros trabajos, digamos, estamos acostumbrados a trabajar con referencias. En producción, a mí me viene gente y me dice, yo quiero sonar a esto. Y en cuanto a tu música, lo mismo. Hay veces que te viene un corto y ya le han puesto una música para montar. Entonces estamos obligados a trabajar con ello sin copiarlo, evidentemente. Entonces, bueno, tenemos costumbre. Y lo tercero que quería decir era cambiar totalmente el chip de lo que quieres hacer. O sea, también. Imagínate que estás haciendo una canción con una melodía de notas muy largas. Y estás intentando 5 ideas de lo mismo y ninguna te sale y dices, oye, voy a hacer un rap, ¿sabes? Y a lo mejor ahí te hace clic y funciona. Entonces, esto también es bueno. Y entonces, ya cuando consigues pasar eso, ya es lo que tú dices, de que la propia música te inspira. Te lleva, totalmente. Antes de entrar de lleno con algunas canciones en concreto, si tuvieras que escribir, yo qué sé, un libro o un decálogo de cómo componer o de consejos para componer una canción, ¿cuáles serían los 2 o 3 consejos imprescindibles que daríais? No digo componer en pareja, digo una persona. Vale. ¿Quieres empezar tú? A ver, yo creo que debes saber algo de música. Vamos, creo que te puede ayudar, la verdad. Sobre todo hacer algo, a tener más capacidad de hacer algo que realmente quieras hacer y no dejarte llevar a lo mejor tanto por la norma, ¿sabes? Sí. Que hay mucha gente pues que es admirable también, pero a lo mejor pues toca la guitarra un poco, canta genial, pero realmente se sabe 4 acordes, como decíamos a veces. Entonces, puedes hacer cosas muy guays, pero a lo mejor no puedes hacer todo lo que tú quisieras, ¿sabes? Entonces yo creo que aprender algo de música, aprender algo de armonía y demás, al final es una herramienta útil para componer. Hombre, evidentemente, saber música es útil. Sin embargo, tampoco pensar que eso es todo y que si no sabes lo que es una negra, una blanca o un pentagrama. No, o sea, ya no tanto de eso, pero entender la música, sí, ¿sabes? Sí. O sea, yo no digo teoría musical necesariamente, pero entender la música. Sí, eso ¿sabes? sí. Y los recursos, las herramientas, los temas, las ideas, ¿sabes? Y luego, ¿qué has dicho las temas? Me ha hecho gracia, perdona. Después, yo creo que también es importante, honestamente, dejarte un poco los prejuicios en casa, en el sentido de prueba. Y a veces no te va a gustar lo que haces, pero tira por ahí, porque incluso a veces te pones a componer en un género que no te gustaba originalmente y descubres de repente que el problema no es en sí el género, sino a lo mejor la música que se suele hacer o cierta cosa en concreto que se suele hacer dentro de ese género, pero el género en sí te puede llegar a gustar. Entonces, ponte y tira para adelante y prueba cosas sin miedo y sin prejuicios. Es importante también eso porque... Yo para mí, o sea, yo estudio música, yo conozco la música, pero aunque he dicho que sea una buena herramienta, luego muchas veces yo paso de todo y voy de oído. Lo que pasa que eso, pues luego puedo hilar un poquito más fino. Claro. Tienes recursos, tienes herramientas de la pero realmente yo me dejo llevar con, vamos, digo, esto no sé qué estoy haciendo. O sea, yo toco el piano, pero es que no sé ni qué teclas estoy tocando, ¿sabes? Cuando me pongo ahí a veces como a improvisar para ver qué sale. Y en ese primer punto, para mí es el momento en el que es más importante realmente dejarte llevar. Y por lo que a ti te gusta, lo que te suena bien o no bien, pero a lo mejor, que a lo mejor quieres hacer una canción y dices, esto no me suena bien, pero quiero hacer algo extremadamente disonante porque me apetece hacer una canción así. Pues déjate llevar por ello y tal. Y decir, no, esto me mola, me da igual si lo que estoy haciendo está bien. Después, mola tener esas herramientas y poder analizar lo que has hecho y ver detallitos. Pero eso, yo recuerdo con algunas de las cosas que has hecho tú de orquesta, que claro, de primeras las ves y dices, o sea, yo estoy viendo la partitura y si no estoy escuchando lo que estoy escuchando, digo,
O sea, esto es... Nuestros profes de concert nos matarían, o sea, es ilegal, ¿sabes? La policía de la música va a venir a tu casa. Claro, la policía de la música, efectivamente, o sea, pero lo estás escuchando y se te saltan las lágrimas y dices, es que es precioso. Entonces, para mí, totalmente, sí, saber es muy importante. También hay mucho de confiar en el proceso, es verdad. Es verdad. O sea, si tú tienes tu idea clara, tienes que darle tiempo, tienes que desarrollarlo bien y tienes que confiar en el proceso y poco a poco hasta llegar al sonido que tú quieras. A mí pasa mucho también. Sí, totalmente. Y bueno, eso. Fenomenal, pues vamos a meternos en vereda con canciones, aunque yo antes os diría, ¿creéis que ese gato va a acabar la entrevista ahí? ¿Apostaréis dinero a que se va a mover? Seguro que se ha dormido ahí. Bueno, puede ser, ¿eh? Lo mismo ha pillado ahí. Es que, a ver, para quien esté viendo en YouTube bien, pero quien lo escuche, simplemente es que hay un gato que se ha subido a un armario que se ve en mi encuadre y ahí está a gusto. Se llama Salem, es así, es especial. ¿Habla o no? No. Este es muy tengo dos, el otro no sé dónde estará, la verdad. El otro es más a su bola. Este lo que pasa es que donde hay, no sé, donde hay jaleo, él tiene que asomarse. Si yo empiezo a hablar, él tiene que venir y hacerse notar. Y bueno, sí que charra, sí, pero bueno, de momento que se quede callaico. Vale, vamos con canciones. Tengo aquí 4 de las que quiero hablar brevemente. La primera de ellas se llama Your Game, es del disco Escape, es un disco del 2019. He leído que en su momento fue número 1 en la lista de música alternativa y bueno, tiene versos como estos, bueno, los he traducido al castellano. Decís cosas como: ¿por qué vienes a abrazarme con tus manos ensangrentadas, fingiendo que no me doy cuenta de que para ti es un juego? Esta canción es un mensaje bastante duro. No sé si va para alguien en concreto o para componerla, o si inspirasteis en alguien en concreto a quien queríais atizarle, por así decirlo. Yo creo que nadie en concreto, pero un poco la experiencia que vivimos, por desgracia, muchas mujeres en un entorno machista. A veces nos encontramos con situaciones desagradables y pueden ser más graves o menos graves, entre comillas, que nada es admisible, pero es un poco esa experiencia de maltrato que queríamos representar y darle algo de voz. Pues mira, no había pensado en ese enfoque, pero desde luego la canción cobra más sentido ahora. Y es una canción que me gusta porque hay un detalle, que es que después de cada estribillo hay como una breve parte con una percusión más contundente, con una guitarra más agresiva. La línea de bajo mola muchísimo en esa pequeña parte. Suena como a batalla, suena como a guerra, como hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Cómo surgió crear ese contraste en la canción? Pues ese riff en concreto, bueno, si es, comentabas en medio del estribillo o la parte después del estribillo. En la parte después del estribillo. El tarán, tarán, tarán. Sí, vale. Eso es. Pues estábamos trasteando con algo similar a una canción de Royal Blood que se llama Ten Tone Skeleton. Grupazo, grupazo. Sí. Y de su primer disco, esa canción tiene cierto toque similar, en el sentido de que tiene un sonido de bajo, en este caso solo, ¿no? Bajo y batería muy pesado, y Royal Blood alterna mucho con el tema de tónica abajo y luego notas agudas en el bajo como tum, wah, tum, wah, tum, wah. Entonces yo recuerdo que había hecho una especie de cover de eso, pero que estaba como en 3x4, 6x8 o algo así. Y entonces el bend que hace lo había como puesto en 2 notas. Y al final eso lo había puesto como en una cosa muy etérea, y pues lo había hecho porque me había dado la gana, me había salido un poco de hacer eso. Y lo escuchó porque Chris. Puedo. Claro. Lo escuchó Chris y dijo, no, esto molaría más si la tónica solo la hace el bajo y la guitarra hace solo las otras 2 partes, pero abajo y con distor. Lo probamos y dijimos, después de 20 tomas, porque no daba yo una la primera vez que tuve que grabar eso, me acuerdo. Sí, mola, efectivamente. Entonces, pues cuando conseguimos cuadrar todo... Le da esa fuerza. Sí. Le da esa fuerza
Y también es bastante loco esa inestabilidad, porque claro, como el bajo no va con la batería, o sea, tenemos los 3 elementos ahí que son el bombo, que va a blancas realmente, el bajo que va como desplazando, rellenando ese hueco, ¿no? Digamos, y el riff de guitarra. Como cada uno va haciendo su cosa, es pesado, pero a la vez hay cierto toque un poco de como mareante, una sensación de desorientación, una sensación de no saber muy bien de dónde estoy, me da vueltas todo en la cabeza, ¿no? Que también después, pues bueno, nos llevó un poco a ver que esa canción podía hablar de la temática de la que habla, ¿no? Y nada, y ese riff, pues estuvimos grabándolo. Luego recuerdo que Chris se fue a su casa y en el trayecto en el que ella se fue, yo grabé guitarras y cosas y cuando llegó le había mandado un chorro que básicamente ya tenía la estrofa, el preestribillo y el estribillo. Y dijimos, ale, a tirar por adelante. Aquí. Así pues que sí. La canción está chulísima. Por cierto, en la descripción dejar un enlace a vuestra música, ¿vale? Para quien quiera a lo mejor ir parando y escuchando la canción. Hay una canción que no la tengo aquí, juré que me había apuntado para preguntaros, pero bueno, la saco a colación, de disco que se llama That Kind of Love, que a mí musicalmente, sobre todo en los primeros segundos, es la que más me ha llamado la atención, porque yo diría que es a lo mejor la más agresiva. Veo que lo celebras. Veo como que al menos arranca siendo la más agresiva, la más rockera. Entiendo que esto también va un poco al hilo de lo que decías al principio, ¿no? Que huís de etiquetas. Espérate, ¿es That Kind of Love entonces? Porque si es la más rockera me extraña. Espérate, porque igual he patinado en cuanto a títulos. Probablemente sea Break My Mind entonces. Break My Mind, sí, perdona. Vale. Es, disculpa. Vale. Me queda rayado. Sí, yo también digo, bueno. That Kind of Love agresiva, pensaba que era como agresiva en el sentido de contrastante, ¿sabes? Sí, es contrastante y entra ahí además muy a capón porque es la única en la que entra la voz ahí de golpe. Pero cuando has dicho rockera he dicho, uy, no me suena. Es verdad que he cruzado títulos. Lo siento porque había celebrado antes. Pasa nada. Que That Kind of Love, pues intentamos llevarla por un punto más orquestal, pero usando los elementos de la orquesta de una manera un poco diferentes y jugar un poquito más con la instrumentación para que fuera más. Entonces, pues claro, cuando has dicho me llamó mucho la instrumentación y he dicho, ay, mira qué bien. Sí. Pero bueno, entonces sobre la canción de la que realmente hablaba, Break My Mind. Me interesa, me despierta mucho la curiosidad cómo fue la composición de esta canción. Vale, esta en concreto fue coger, y además fue así porque empecé a pegar riffs que había hecho pues cuando tenía 11 años. Ostras. Entonces, cosas que tenía yo grabadas de bajo por ahí y que tenía 2 ideas. Tenía una idea que era piru param pam 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 param pam, que es la estrofa, ¿no? Y otra que era el tarán tan tan tarán tan tan, que es el estribillo. Y eran 2 canciones diferentes. O sea, eso estaba pensado para ser 2 canciones diferentes. Y de repente, pues empezamos a trastear y dijimos, oye, si esto lo pegamos aquí, lo ponemos aquí y tal, y alternamos y tal, nos sale una canción así más rockera, más metalera y tal, y pues nos gustó la combinación de ambos y dijimos, para adelante con la idea y a seguir desarrollando. Vamos, el resultado a mí la verdad que me ha gustado bastante. Y antes de hablar sobre el último single, sobre Racing, me gustaría acercarme a la canción No Estás, ¿vale? Que la sacasteis en 2020, es la única canción en castellano. Me parece una canción muy bonita y os lo digo en serio, pero es que cuando he indagado sobre ella, sobre la letra, todavía me lo parece más porque, por un lado, tiene versos pues como estos. Dices, y hoy que he pensado en nosotros, te escribo sobre teclas la emoción de esos besos sin resolución. Y las gotas de lluvia de fuera reflejan las mías de pena. Como decía, por un lado me parece bonita a la hora de indagar sobre ella y por la letra, y por otro, es una canción que tuvo parte de arreglos en la pandemia, ¿verdad? De hecho, la temática es un poco sobre eso, sobre estar
Y digo lo de la pandemia porque efectivamente la canción habla, pues eso, de soledad, de echar de menos a alguien que quieres. Y quería preguntaros, porque es un tema que yo, a priori, yo no traía preparado para preguntar en ninguna entrevista, pero ha surgido mucho durante las 20 y pico que llevo. ¿A vosotros musicalmente la pandemia cómo os afectó? Porque pues fue una etapa en la que teníamos todo el tiempo del mundo, entre comillas, por así decirlo, sí. Pero no todo el mundo estábamos del mismo humor para ponernos a componer. Fue curioso y fue complicado. Por ejemplo, bueno, para empezar, nosotros el 14 de marzo de 2020 teníamos Vol. Yo también. A la hora a la que íbamos a estar tocando salió Pedro Sánchez a decir nos vamos todos a casa, ¿no? Entonces ya esa semana fue un poco extraña decir, no sabemos si vamos a tocar, si no, si tal, si cual. De hecho es que no pudimos casi ni hablar con la sala ni nada, era como no sabemos qué va a pasar. Y a partir de ahí, pues además siendo un proyecto en el que realmente nosotros dos somos el grupo y el resto son amigos, compañeros, gente a la que hemos contratado para tocar con nosotros, pues se fue complicando un poquito el tema de los directos, el tema de darle continuidad, digamos, de grabar cosas, etcétera, etcétera. Entonces fue un golpe fuerte porque nos paró muchos planes y muchas cosas y realmente también nos hizo tener que cambiar un poco el enfoque del grupo en el sentido de decir, vale, pues no vamos a lo mejor a estar tan activos, vamos a dedicarnos más a sacar cosas cuando las vayamos teniendo y vamos a ir haciendo cosas realmente incluso no tanto ya pensando en qué gustará, qué no gustará, sino definitivamente va a ser cambio de chip total y esto es lo que a nosotros nos gusta al 200% y si es un single de 9 minutos, pues si te gusta, fantástico, y si no te gusta, pues bueno, no pasa nada. Un poco también a nuestro ritmo, porque sí. Cuando estábamos más en auge, cuando lanzamos el disco, al final había mucho agobio de tienes que hacer tal, tienes que promocionar cuál, ir a no sé qué sala, y era todo muy frenético. Entonces, y que desde entonces lo afrontamos un poco más, con más tranquilidad, con nuestros tiempos y eso, y luego al final pues también nos hizo lanzarnos un poquito en nuestros proyectos de producir por un lado, de componer por su lado, entonces también eso nos quitó tiempo de pues estar componiendo para LAs, estar haciendo cosas efectivamente como antes, que estábamos, venga, y ahora hablo con este, y ahora tal, y ahora cual, y ahora no sé qué, y ahora ensayos para este concierto, para tal, para cual, y nos afectó mucho. Compusimos también, tuvimos bastantes ideas, pero por otro lado, el no poder hacerlas, desarrollarlas en conjunto, pues también era una cuestión importante, ¿no? El decir, vale, yo tengo una idea, te la puedo pasar, pero a lo mejor es más complicado que tú trabajes en mi proyecto porque no tenemos exactamente los mismos programas, las mismas cosas. Es lo mismo que cuando estamos juntos y podemos los dos estar en el estudio o donde sea, pero bueno, juntos trabajando en una canción. Sin duda, la verdad que me interesan mucho estas preguntas porque veo como artísticamente lo que supuso la pandemia a cada cual le afectó de manera. Hay gente que de la pandemia sacó un disco, hay gente que de la pandemia rompió un grupo, por ejemplo. O sea que cada cual tomó su camino. Una pregunta antes de hablar de Racing. Ha comentado Cristina, has hablado de gestionar bolos y demás. En LAs lo hacéis todos vosotros, ya no me refiero solo a música, sino redes, cerrar salas, programar grabaciones. Lo hacemos. Sí, lo hemos hecho todos nosotros siempre. Y de hecho es un poco la parte pesada. Al final nosotros queremos hacer música y luego tener que estar haciendo estas cosas más de gestión y tal, a veces cuesta. Totalmente. Y al final, bueno, eso, somos músicos, no creadores de contenido, entonces el punto de hoy en día de como grupo de tener que estar todo el rato creando vídeos y cosas tal, pues es complicado. Hemos optado al final por decir, vale, vamos a sacar cosas, haremos promoción en el momento en el que vayamos a sacar cosas y la que queramos, efectivamente. No, sino la que nos apetezca hacer y bueno, pues tirar más por esa onda. Pero claro, hacemos eso,
hacemos la parte de composición, evidentemente, pero también además nos hacemos toda la parte de producción musical. O sea, nosotros no grabamos, o sea, hemos grabado en estudios fuera cuando hemos estado pues en mi uni de producción, también donde ella estudió producción, lo mismo, pero todo nos lo hacemos nosotros. Grabación, mezcla, máster. Entonces, pues claro, al final es algo que nos lleva mucho tiempo y bueno, pues preferimos de todas maneras dedicarlo a eso incluso que a estar escribiendo emails, estar haciendo cosas que lo hacemos, pero al final es mucho trabajo y no siempre está tan reconocido, ¿sabes? Ya. Bueno. Pero bueno, a día de hoy, desgraciadamente, es imprescindible, salvo que cuentes con un riñón económico que te permita contratar a alguien que te lo lleve. Totalmente. Entonces, de hecho, bueno, esa fue un poco la filosofía que nos impulsó a hacerlo todo, o sea, absolutamente todos nosotros, que nos gusta también porque nos entretiene que el proyecto sea nuestro, pues eso, decir, no es solo componer, es producirnos, es hacernos las portadas en el disco. Incluso los videoclips que tenemos, pues junto con algún amigo, pero al final nos los hemos grabado nosotros y nos hemos editado nosotros. El diseño físico que hicimos del disco lo diseñamos nosotros también. Entonces, bueno, es una cosa que es, en ese sentido es como nuestro bebé, ¿no? De decir, lo queremos hacer a nuestra forma, a nuestra manera y cuando hacemos algo ponemos el 200% de cariño, de esfuerzo en ello. Vamos a hablar del último single de Racing, que desde luego, lo que tú decías, le habéis puesto un cariño y un empeño brutal. Yo lo he escuchado en exclusiva antes de la entrevista. Bueno, aquí en Intraverso tenemos un juego temporal y es que no estamos en directo. Lo grabamos esto, estamos a 3 de julio, por tanto, decimos, no sé si habéis visto en Big Bang Theory, si habéis visto la serie, un momento en el que Sheldon habla en futuro perfecto, ¿no? Como de, ¿habrá habido sacado la canción? Pues algo así pasa aquí ahora, ¿no? Estamos emitiendo esto un 13 de julio, ayer sábado salió la canción Racing, la he podido escuchar antes de la entrevista y la primera conclusión que saco es que es un sonido bastante distinto, más allá del estilo, es un sonido que yo noto más maduro. Entiendo que a lo mejor es producto de Fotre, que han pasado 5 años desde el último que habéis sacado. Es relativo eso porque la canción lleva es verdad. 4 años. Me lo habéis dicho antes, es verdad. Es verdad. Pues entonces nada. Como analista musical valgo lo mismo que... Es verdad que las primeras canciones al final empezaron en 2017, de todas maneras. Entonces sí que habían pasado también 4 años desde el principio del disco. Entonces sí, había pasado bastante tiempo. De hecho, esta canción, para ese bolo del 2020, íbamos a estrenarla, entre comillas, no estaba terminada por aquel entonces. Pero íbamos a estrenar ya la parte instrumental, íbamos a hacer un poco como una especie de medley, así tocando pues el estribillo y la estrofa, que son bastante animados y pues al final encajan bien en un directo, ¿no? Y además como tiene esos finales falsos de paro y de repente tal, pues molaba y vamos a extenderlo muchísimo eso de parar, esperar que el público empezara a aplaudir, ¿no? Y volver a engancharnos otra vez y claro, pues eso, por allí en 2020 no estaba terminada, pero ya estábamos trabajando en ella y claro, sí que ya hacía tiempo desde que habíamos empezado a escribir el disco y teníamos más claro sobre todo pues qué nos gustaba hacer, qué no nos gustaba hacer. Nos complicamos menos la vida en esta canción, yo creo, a nivel también instrumentación, porque, bueno, es más sencilla. Uy, ahora sí. Es más ¿qué habla Racing? Habla del estrés un poco. Del estrés del día a día, de tener que estar a 1000 cosas. Sí. Y en no general, ser capaz de sobrellevarlo a veces. En general, pues eso de tener que estar disponible para todo a todas horas, de la vida de nuestra sociedad de hoy en día, ¿no? De que todo es para allá, no puedes parar un segundo, la vida y además perfecta. También que tienes que hacer siempre algo más que el resto para poder destacar. Claro. Totalmente. Entonces es una especie de carrera, o sea, tu vida al final es una especie de carrera contra el tiempo, contra el resto de artistas, lo que sea.
Y bueno, realmente es algo de lo que no queremos ser partícipes. Es un poco un desahogo de todo esto. Es un desahogo de todo esto. Y yo creo que también el hecho de soltarla tan tarde al final es una especie de crítica. No quiero ser partícipe de esto. Decido que hacer la canción, pero voy a tardar mucho después en sacarla. Con calma, totalmente. Y nada, y eso es un poco la temática. Es una canción que, bueno, tenemos mucho cariño porque la grabamos bastante diferentemente que el resto del disco, porque la grabamos en directo. Entonces, claro, nos permitió, la instrumentación es más sencilla y eso nos permitió hacer ese punto de grabar tocando todos juntos, que le da más movimiento, le da más dinamismo y aporta también a ese mensaje un poco de que la canción camina, va hacia adelante y casi no te deja respirar, ¿no? A veces, salvo esos momentos de parón. Hay un cambio en la canción que me ha gustado mucho. Creo que es después del primer estribillo, hay luego como un paso a un puente. Ya, hablo de recuerdo fugaz que tengo de ella, de haber escuchado un momento. Creo que musicalmente está muy chula. Y bueno, vamos a despedirnos con ella. La vamos a poner aquí en el Intraverso. Me quedan dos preguntillas antes de despedirnos. Porque claro, el lanzamiento de este single, imagino que es abrir una puerta a más cosas, ¿no? ¿Qué hay para el futuro de Lace? Pues hay cosillas, la verdad. Tenemos bastantes canciones ahí a puntito y bueno, hay un poco de todo en el sentido, eso, estético, estilístico, género musical. Hay cosas que suenan más a el Lace del disco, de Escape, que están más en esa onda de bueno, pues un rock con cierto punto atmosférico y tal. Hay cosas más electrónicas porque en los últimos años después nosotros ya hemos cambiado. Digamos que también en estos años que han pasado nuestro gusto musical también ha cambiado un poco y hemos tirado pues por otra onda. Entonces hay cosas más electrónicas también que bueno, a lo mejor mantienen las guitarras pero hay muchísimo más sintetizador, percusiones pues eso, totalmente de sintes, etcétera. Y hay un tema metal de 9 minutos que eventualmente también saldrá como single, por supuesto. Ostras, ese lo quiero escuchar yo porque lo que tú dices de que con el paso del tiempo tus gustos musicales han cambiado, los vuestros. A mí me pasa que me he vuelto... Yo siempre he sido muy punk, ¿vale? Punk americano, de surfar en California y demás. Pero con el paso del tiempo me he vuelto más metalero. No sé por qué. A mí me ha pasado también. En parte, yo soy muy de metal, más metal progresivo, tipo Tool, cosas de ese rollo. Y bueno, esta canción tira bastante por ahí. Es una mezcla un poco entre eso, con un sonido de guitarra a veces más de Muse, en ciertas cosas que son una referencia para nosotros importante, siempre lo han sido. Y nada, bueno, pues sí, esa está por ahí a falta de que le demos un poquito el mate en ciertos aspectos de enfoque, pero está y hay bastantes canciones que esperamos poder sacar pronto para probablemente nos gustaría recopilarlas también en un proyecto un poco más largo. Y Calle, Cristina, ¿qué puede esperar una persona que en el futuro vaya a veros por primera vez en directo? Puede esperar. Para empezar puede esperar, ¿no? Para empezar puede esperar. De momento el directo no es algo que estemos barajando. Vamos a terminar las cosas que tenemos y veremos, porque como comentábamos es bastante complicado para nosotros logísticamente hacer conciertos. Por un lado, por el hecho de ser un dúo que necesita de más instrumentistas y por otro lado, porque encima tampoco es que nos pongamos restricciones realmente como dúo que somos. Entonces, a la hora de componer, entonces después plasmar todo eso en un escenario de una manera honesta y que no sea pues un karaoke, que no es algo que nos guste, pues es complicado, es complejo. Además, nosotros siempre afrontamos la producción de los conciertos con un nivel de detalle alto, de decir, pues bueno, vale, vamos a llevar
Las últimas veces estábamos preparando visuales, estábamos preparando temas de luces con sincro, etcétera, todos nosotros para variar también. Arreglos que de repente, pues una canción Your Game, por ejemplo, recuerdo que para un bolo que íbamos a hacer que se canceló también, tenía un arreglo nuevo que era de orquesta directamente. Y Escape tenía otro también que era como de orquesta pero con más electrónica. Break My Mind tenía un arreglo que parecía sacado del Super Mario, era como de repente, era súper chula, o sea, como trap pero con sonidos también. Yo así creo un que poco. igual habría que hacer una versión alternativa del disco Spotify. Sí, totalmente, porque es verdad que esos arreglos existen y claro, se quedaron para el directo pero nunca hicimos ese directo. Entonces, nos gusta mucho hacer cosas raras. Y eso al final, lo malo es que cuando nos ponemos un concierto decimos easy, 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 y la montaña crece. Así que de momento lo que hemos decidido es que vamos a limitarnos en ese aspecto, vamos a sacar nuestra música y eventualmente veremos qué tal, pero no vamos a hacer conciertos de Ellis de momento. Es lo que hemos pensado. Vale. Y para acabar, la pregunta más difícil de todas y que quiero que me respondáis por separado, ¿vale? Es, siendo músicos con tantas influencias y conocimientos, ¿qué canción y de qué artista es esa por la que pagaréis todos vuestros ahorros por haberla compuesto vosotros? Me lo estaba esperando. Tengo que pensar un rato. A ver, yo tengo muchas. Mi problema es que tengo muchas. O sea, y de estilos muy diferentes. Entonces, o sea, recuerdo que Senia te dijo 3. Y digo, sí. Y recuerdo pensar, qué valiente escogiendo solo 3. La verdad, porque... Es que hay muchos momentos que hizo, joder. Sí, yo es que además... No sé, o sea, se me viene... el Race Theme de Star Wars de John Williams. Uf, es verdad, totalmente. Se me viene eso. Pero no. Claro. Totalmente. A mí me ha pasado con muchísimas canciones. Es decir, es que vendería mi alma por haber pensado yo esto. Y lo peor de todo es que en algunas digo, es que me suena a algo que yo habría podido hacer. Quiero decir, que hasta lo veo. Hace poco, tío. Sí. O incluso a veces digo, esto lo podrías haber hecho tú. Sí. O sea, en plan, entre nosotros, ¿sabes? Nos lo decimos muchísimo de repente. Pero como reproche, ¿no? De por qué no lo has hecho, ¿no? Porque... No, pero de eso, de decir, realmente me suena algo que, pues eso, cosas, escuchar bandas sonoras y decir... Tron hace poco. Sí, es verdad, estábamos escuchando una cosa de la banda sonora de Tron y me dijo, esto lo podrías haber hecho tú. Y digo, bueno, muchas gracias. Te lo agradezco porque la verdad es que esa banda sonora de Daft Punk me encanta. Pero sí, nos lo decimos mucho. Yo tengo claras 3, pero claro, si hay que escoger una ya... No, dale, di las 3, no pasa nada. Vale, digo las 3, venga, vale, ok. A ver, una de las veces que lo pensé más fuertemente fue con una canción de Muse, que es The Handler, que tiene un riff de guitarra y bajo que me encanta. Es bastante sencillo en ese sentido, porque Muse tiene canciones bastante más complejas que esa, pero es muy oscura, tiene un sonido de guitarra perfecto y esa canción es fabulosa. O sea, me encanta. Con otra canción con la que me ha pasado mucho, es una de Tool, que se llama Neuma, que lo mismo, me encanta. Esa canción es perfecta. Para mí es la canción de metal perfecta. Y por último, la verdad, lo he pensado, honestamente, no es la canción con la que más lo he pensado, pero daría mi alma porque hubiera sido así. Sticker Density. Es una canción... la única que no conozco. Vale, es una canción de K-pop y es rara, es muy rara. Te empieza con una flauta que a todas luces parece desafinada y el acorde más estable que tiene es un do disminuido. O sea, es una canción que dices... ¿Por dónde? Dice, la verdad es que te recomiendo escucharla porque... Vale. Graba tu reacción. Sí. Porque es rara. Pero cuando entras en el punto dices, ya la he pillado. Ahora entiendo por dónde va. Y entonces dices, ojito, porque
Está muy bien hilada y muy bien pensada esa canción. A mí, eso que tú cuentas me ha pasado una vez. Imagino que conoces o conocéis Avenged Sevenfold. Sí. Hay una canción que se llama A Little Piece of Heaven. No sé. Eso no lo conozco, justo. Pues yo esta canción que tú dices no la he escuchado, pero por como lo describes creo que va por ahí la cosa. Es una canción muy estrambótica. No dirías que la han compuesto ellos, pero os invito a que la escuchéis porque la escucharemos, por supuesto. Cuando ya le pillas el truco dices, venga, vale, la puedo añadir a mi lista. Claro. Hasta ese momento dices, ¿qué estoy escuchando? No, totalmente. Pues yo te digo que, o sea, además la canción esta que te comentamos, digo, es que el 50% dice sí, la agrego a mi lista y el otro 50% dice no, yo la sigo odiando de por vida. Es más, yo no estoy 100% convencido de que los artistas todos sean de los que la agregarían a la lista. Yo creo que algunos hasta la odian también. Puede ser. Pero es curiosa, es una canción curiosa. Vale. Y Cristina ha barrido para casa, ¿no? La BSO de Star Wars, o sea, una pieza de John Williams. No, poquito. No pido mucho. Pues nada, hemos llegado al final, Calle y Cristina. Si queréis añadir algo más que se haya quedado pendiente o en el tintero y queréis que salga, el micro es vuestro. Pues nada, sobre todo que muchas gracias por tenernos aquí y por esta estupenda charla. Y bueno, queremos invitar a la gente a escuchar Racing, que esperamos que os guste muchísimo y que la disfrutéis, la agreguéis a vuestras playlists. Y nada, vendrán más cositas de Elis prontito. Genial. Bueno, yo por mi parte empiezo a esperar el directo, ¿vale? Vuestro. Espero que no me tengáis mucho tiempo esperando, pero bueno, el que haga falta. Y lo dicho, ha sido un placer descubriros, conoceros, teneros aquí y charlar con vosotros. Os deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias igualmente. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Y a los que habéis visto esta entrevista en Intraverso, muchas gracias en un programa más. Estamos ya, sé que lo digo siempre, pero ahora sí estamos acabando ya la primera temporada. Quedan un par de entrevistas más. Espero que las veáis y que luego nos vayamos todos a descansar en verano. ¡Chao! Clock on the phone, I need to hurry up. Get ready ASAP, then I'll get in the car. Why does it take so long for the traffic lights? Walking non-stop to reach the deadline. 100 things on my mind, please focus on one. Be productive, be smart, finish